El profesor Brandon Sandoval Lamarca, ya lo conocen algunos de ustedes, entonces él estará a cargo de este módulo. Aprovechenlo, pregúntenle todo lo que deseen, todas las inquietudes que lleguen a tener y les deseo muchísima suerte. Adelante, profesor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, deseando que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Pues bueno, tenemos la presentación del diplomado en psicología clínica y en esta ocasión pues vamos a hablar acerca de lo que es psicopatología. De verdad que me gustaría muchísimo que si hay preguntas las hagan saber a través del micrófono, ya que es importante para su servidor el que se vayan completamente conocedores con ello. Vamos a comenzar, pero antes de ello me gustaría que arrojaran ideas las personas que están aquí presentes sobre qué es para a su pensar y demás la psicología clínica y en particular la psicopatología. Así que en breve les escucho, ya que estamos por comenzar como tal y estamos también esperando a personas, me parece, no sé si vayamos a hacer como algún momento de espera todavía aún o ya vamos a dar inicio como tal. Y si es así, pues para que me lo comenten y demos la cabida para que esto arranque. Sin embargo, espero sus opiniones sobre la psicopatología, lo que tengan hasta el día de hoy, y sobre la psicología clínica. Gracias, mi nombre es Brandon Sandoval y seré su docente en esta ocasión. Muchísimas gracias por estar presentes. Comenzamos. Adelante, profesor. Ya la clase está grabando por los que no puedan llegar a tiempo o tengan algún inconveniente para conectarse. Entonces, usted continúe con su clase. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio a este apartado, esperando que también sea provechoso para todos y cada uno de ustedes. Y pues bueno, vamos a comenzar principalmente definiendo lo que es la psicopatología. Psico vamos a referirlo directamente con la parte de mente. En epistemologías, ¿verdad? Grecolatinas, tuvimos que haber conocido ya en su momento, si no las llevaron también, aquí en la carrera tuvieron que haber mencionado algunos de los psicólogos que tengan ahí, lo que son prefijos y también lo que son las palabras o la unión de las palabras junto con su etimología y pues precisamente la palabra como tal de psicopatología se va a dividir en tres, principalmente psico, mente, pato en este caso, que es en torno a la enfermedad, y logía, que básicamente es el estudio o el entendimiento de la misma. Estas tres definiciones que se hacen en una misma nos van a dar como resultado la psicopatología, que básicamente es el entendimiento, ¿verdad?, de el padecimiento o la enfermedad mental bajo el estudio. Vamos a pasar directamente a una definición un poco más complementaria y nos vamos a dar cuenta que se centra, ¿verdad?, en el estudio de los comportamientos anormales de las personas. En específico, vamos a entender que existen tres tres grandes rubros principales dentro de la psicopatología. El primero es describir, ¿y qué va a describir? Precisamente los comportamientos anormales, únicamente describirlos. Posteriormente, dar una clasificación hacia los mismos. En algún punto estoy seguro que han de haber escuchado
o han de haber leído, o ya sus profesores han de haber comentado acerca de la presencia de dos grandes manuales. El manual de trastornos mentales por parte del DSM-5, ¿verdad? Y también el CIE 10, que hasta la fecha no ha recibido una actualización mayor, más que la actualización del CIE 10 punto y tantos, le pusieron un punto únicamente como definición de una actualización, y bajo estos dos grandes manuales es que se va a incorporar básicamente la conclusión o el resumen de lo que hace la investigación dentro de la psicopatología. Por lo tanto, es importante saber de dónde viene. ¿Por qué? Porque el segundo punto es la clasificación. Y la clasificación la vamos a encontrar precisamente dentro de los manuales antes mencionados. En un ratito vamos a hablar un poquito de ello porque vamos a entender por qué se clasifican y hacia dónde apunta la clasificación de ello. Ahora bien, gracias a describir y gracias a clasificar, vamos a posicionar a la psicopatología como una herramienta y como un punto importante para el diagnóstico. DX, recuérdenlo como la parte médica general, DX habla de un diagnóstico. Y entonces, al momento de hablar de un diagnóstico, debemos de comprender precisamente para qué nos sirve un diagnóstico. El diagnóstico no solamente nos sirve para la clasificación y etiquetar a la persona como tal, también nos va a mencionar la posibilidad de tratamiento. El tratamiento dentro de la psicopatología y dentro también de la medicina hay tres grandes niveles: el pre, durante y el post. O preventivos, como cuidados y tratamientos para el cuidado de la prevención en torno a una patología, ya como tal un tratamiento cuando la patología ya se detonó, y por último, la parte final, la parte última dentro de esto, que es qué sigue después de haber presentado una patología. La patología como tal, una enfermedad médica convencional. Sin embargo, regresemos a que estamos hablando acerca de las enfermedades de la mente o enfermedades mentales. Hasta aquí, ¿existe alguna pregunta con lo que acabo de explicar? ¿Alguna duda? ¿Algo que se quiera mencionar? Doy un momento para que lo puedan contestar, si es que es el punto. Si no, para continuar con lo que sigue en la clase. Bien, bien, bien. Pues entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, recuérdenlo hacer con el micrófono libre, ya que estoy de este lado de la pantalla, por lo tanto no puedo observar si levantan la mano o hacen algún tipo de acción. Sin embargo, los escucho perfectamente con el audio del dispositivo. Ahora bien, hasta aquí tenemos la idea general. Básicamente hicimos este recorrido hacia acá, en donde hablamos principalmente la distribución de la palabra y el entendimiento de la palabra como tal de la psicopatología. Posteriormente regalamos un concepto un poquito importante, sino es que básicamente es la base fundamental de la materia, y posteriormente los tres grandes principales momentos en los que la psicopatología otorga una posibilidad, ¿verdad? Como un beneficio de saber que existe, ¿no? En este caso describe la patología, 2, la clasifica, 3, emite un diagnóstico, y 4, un tratamiento sobre ese diagnóstico. Y el tratamiento lo encontramos en pre, durante y post enfermedad. Ahora bien, no se nos tiene que olvidar algo importante que yo simbolicé aquí. Espero que se alcance a ver de qué lado, estoy seguro que sí, porque hicimos pruebas antes de ello. Ahora bien, anormales, conductas anormales, comportamientos anormales. Y la pregunta va a ser aquí bien importante: ¿qué es normal y qué es anormalidad? ¿Quién la define? ¿Hacia dónde apunta realmente ser normal o hacia dónde apunta ser anormal? ¿O de dónde viene la palabra? Pues básicamente la palabra de normalidad es una estandarización en torno al colectivo. Pero ojo aquí, la normalidad dependerá de qué tipo de colectivo estemos inmersos. ¿Qué quiere decir? Que no son las mismas leyes, aún siendo, por ejemplo, municipios, ¿verdad? Unidos en un estado, al igual que tampoco lo son entre cada estado, y al igual que tampoco son entre cada país, y tampoco entre cada nación. Entonces, es importante saber que lo anormal y lo normal estará altamente estandarizado en el lugar en donde se esté efectuando el estudio, en donde se esté efectuando la manifestación, por ejemplo, la descripción, la clasificación o el tratamiento. ¿Por qué?
porque no es lo mismo atender a una persona en Europa que en el continente americano. Y aún en el continente americano no es lo mismo en Norteamérica que en Sudamérica. Entonces hay que entender precisamente lo que emana del contexto. La palabra que se nos tiene que quedar después de anormal es contexto. Lo que muchas veces allá afuera hacen los youtubers, los tiktokers, las personas que están muy activas en redes sociales, manejaron un tiempo la palabra contexto, ¿no? Y decían contexto, please. Y sin embargo, nunca saben dar un contexto. El contexto debe de contener, precisamente, en el contexto debemos de descifrar 4 preguntas principales. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y para qué o por qué? Estas 4, que son básicamente las preguntas de investigación dentro de la metodología, son las que nos van a dar un contexto real. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente pedimos contexto, pero lo que estamos haciendo es únicamente que se divulga el chisme. ¿Por qué? Porque realmente no estamos entendiendo la conexión que tiene el sujeto A con el sujeto B y la relación del mismo que arrojó un resultado independiente. ¿Va que va? Entonces, no se les vaya a olvidar jamás que para poder entender anormalidad y normalidad va a estar altamente determinada por el contexto. Sin embargo, no acaba ahí el asunto. La comunidad científica, principalmente la comunidad global científica, son las principales que van a marcar las leyes de las conductas normales y anormales. ¿A base de qué? A base de lo que se repita en el colectivo, a base de la frecuencia, a base de las tendencias que estén presentes. Ahora bien, aquí hay 2 grandes importantes conceptos a entender. Uno, que estas tendencias tienen que estar comprobadas en donde no se presenta algún daño al mismo ser o a terceros, en el caso de la psicopatología en particular. ¿Qué quiere decir? Que si se repite por tendencia, pero no causa ningún tipo de daño alarmante, hay que ser muy claros también, porque en la medicina sabemos de antemano que podemos permitir que el ser humano se dañe. Ajá, y básicamente la medicina se basa en la atención del daño que podemos permitir como sociedad. Ahí si tenemos enfermeros, si tenemos médicos en el grupo, perfectamente sabrán lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque no podemos negar que las farmacéuticas, precisamente la comunidad científica en torno a lo farmacéutico, sabe perfectamente que se va a dañar un organismo con este o tal medicamento. Sin embargo, te lo doy para poder disminuir el daño de otra patología. Ajá. Entonces sabemos y tenemos el entendido que en las cuestiones médicas realmente no es buscar una sanidad, ¿sí? En una cuestión médica ortodoxa. Buscamos que el padecimiento o por lo que el paciente llegó se le quite, no importando qué ocurra y demás. Aparte, dentro de la medicina hay médicos que precisamente destacan esta importancia y por lo tanto no mandan ciertos medicamentos, aunque se tarde un poco más el padecimiento en curar, pero así no te voy a dañar otro órgano. Pero eso es bajo la línea de la salud directamente con algunos médicos, no con todos y no a todos les da la información y no todos buscan esta saciedad. ¿Por qué me metí con este rollo? Porque entonces vamos a entender que lo que normalmente pensamos que al día de hoy es anormal, puede que en unos años se vea como una conducta normal, siempre y cuando no dañe o no cause un malestar suficientemente alarmante en el colectivo que sea de visión o de foco rojo. Eso es algo importante. Segundo punto, que si causa algún daño, se pueda controlar. Con ello, por ejemplo, al día de hoy sabemos que una conducta anormal dentro del ser humano sería los celos. Y se le coloca un nombre, ¿no? Sabemos de antemano que tenemos un trastorno que se le llama celotipia, ¿no? Y entonces, cuando los celos son mayores o se destaca mayor cantidad de energía que se va directamente al celo, lo vamos a clasificar como ya algo anormal. No quiere decir que completamente la conducta no haya sido anteriormente aceptada como una conducta normal. Tenemos una comunidad en México en donde básicamente las personas, hombres y mujeres, pasan su comentario en algo muy importante. Si a mí no me hace un acto de celo, es que no me quiere. Y entonces entendemos que por cuestiones culturales, sociales y de contexto, en la comunidad X de México se acepta que
la presencia del celo sea tan fuerte como que te puedan quitar el teléfono celular y no haya problema, y de hecho la familia y el lugar donde te encuentres se ve completamente aceptado. Ya vamos entendiendo hasta ahí a lo que yo me voy a referir precisamente con lo que es anormal y anormal. Ojo aquí, cuando hablamos de normalidad nuevamente, ahora en el concepto como normal, vamos a buscar precisamente qué es una conducta normal. Ahora bien, ya hablamos de que tiene que tener una frecuencia, debe de tener también una moda o una tendencia, y también debe de tener una presencia constante. Es decir, que por cada tiempo, cierto tiempo, se va a presentar. Esto pasa muy a menudo, perdón, para que lo entiendan, en torno a la moda de vestimenta. Ojo aquí, sabemos de antemano que existen temporalidades al día de hoy en donde las personas consumen ciertos tipos de ropa, ajá, y que está establecida precisamente por los estándares de belleza que a su vez responden a la cierta cantidad de tiempo que va pasando que el ser humano pueda seguir superando una moda anterior. Al día de hoy tenemos varias clasificaciones, no hace falta mencionarlas, pero también sabrás que esa moda que al día de hoy tú piensas que es nueva, realmente se ha repetido a lo largo del tiempo. Cada 10 años la moda se modifica y cada 10 años la moda vuelve desde un punto, si es que tiene que volver, volverá y se presentará. Por eso es importante saber que una conducta normal es aquella que tiene una frecuencia al momento de presentarse. ¿Qué quiere decir esto? Que lo normal es lo que todo un colectivo ha presentado en ciertas temporalidades, en ciertos momentos, en cierta frecuencia, pero que a su vez no causa completamente un daño, por lo menos orgánico, al ser. ¿Va que va? Entonces, ya supimos la clasificación de normalidad y anormalidad. ¿Quién la determina? La comunidad científica y principalmente en el caso de la cuestión de la psicopatología, la comunidad científica médica, en específico en la salud mental, que no solamente son los psiquiatras, también existimos los psicólogos. Va que va, y también estamos inmersos en la clasificación de ello. Ahora bien, ¿para qué sirve saber que existe una psicopatología o en qué está enfocada la psicopatología? Básicamente hay que entender lo siguiente, que va a encargarse de tratar los padecimientos de niños, en específico, ojo aquí, no vamos a hablar de una cuestión prenatal, aún no se ha activado, no se ha presentado y realmente dudo mucho que esto ocurra, que se pueda presentar una atención psicológica prenatal como tal para el infante o para el producto, ¿sí? Sin embargo, nos marcan, según autores, ciertas clasificaciones. En el caso de niños, vamos a clasificarlo como un padecimiento infantil y se va a poder atender o brindar, según autores y según metodologías, atención a partir de los 4 años en adelante. ¿Y qué pasa con las personas que tienen 3 años? También se tratan, pero no como tal se hablaría de una intervención psicopatológica o una intervención precisamente psicológica bajo una psicopatología. Ahora bien, tenemos también la presencia de los adolescentes. En este caso, igual bajo clasificación y bajo ideología de autores, va a manejar 2 puntos importantes, la pubertad y la segunda adolescencia. Es decir, que en la pubertad se va a atender precisamente ciertos casos que se generan dentro de la psicopatología en esta etapa y otros que se generan en la segunda adolescencia. ¿Va que va? Ahora bien, también vamos a entender que existe intervención en la edad adulta. Y aquí hay 2 grandes clasificaciones, el adulto joven o el joven adulto y el adulto como tal. ¿Va que va? Cada una de estas va a presentar ciertos padecimientos y también va a haber cierta tendencia o cierta inclinación a que se presente algo dentro de la cuestión psicopatológica. Ojo, cuando se enferma la mente. ¿Por qué? Porque hay algo bien importante que entender. La psicopatología se va a encargar, ¿verdad?, de dar el estudio del comportamiento anormal de las personas. Pero dentro de la psicopatología también se va a encontrar para la clasificación de las mismas y dentro de esa clasificación vamos a entender que existe algo que se llama rasgos y como tal presentar un cuadro clínico dentro del trastorno o dentro de la clasificación que se le va a dar. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede presentar ciertos rasgos y combinarlos con ciertos padecimientos mentales que no lo hacen a una persona precisamente enferma mentalmente hablando de ese padecimiento.
únicamente comparte rasgos. Para ello, tuvieron que haber conocido algo que se llama rasgos de personalidad o estructura de la personalidad. Si no lo viste, no lo vamos a dar aquí como tal, pero sí debes de recordarlo, si lo viste. Y si no, métete a internet y busca tal cual estructuras de la personalidad. Y vamos a darnos cuenta que bajo las teorías psicológicas van a dar la pauta o la posibilidad del entendimiento de los rasgos de personalidad. ¿Va que va? Esto va a depender bajo principalmente la ideología hasta ahorita de las tres grandes fuerzas, que es la cognitivo-conductual, originalmente con el conductismo, el psicoanálisis y el humanismo. Al día de hoy tenemos varias psicologías posteriores a, pero es función de las mismas antes mencionadas. A su vez, es importante conocerlas. ¿Por qué? Porque son las que principalmente se dieron al estudio y se encargaron de descifrar qué estaba pasando con la mente humana. No estoy diciendo que hasta que se genera una teoría o un enfoque psicológico, se da el entendimiento de que existen rasgos. No, tenemos mucho tiempo de atrás investigando todo esto. Precisamente empieza o se da como comienzo fidedigno, firme, en torno a la antigua Grecia, en donde se buscaba precisamente bajo la cuestión del alma y del espíritu y de la esencia, buscar, ¿verdad?, entender qué pasaba en nuestra cabeza y de dónde venía la toma de decisiones. A su vez pasaron un poquito más de tiempo y encontramos la ideología o la clasificación, ¿verdad?, de los humores de Hipócrates. Y así nos fuimos avanzando. ¿Va que va? Si lo viste, bien, y si no, búscalo en internet, lo puedes encontrar para que te pongas en contacto precisamente con todo este show. Ahora bien, hace un rato te mencioné que describía y daba una clasificación. Ojo aquí, la clasificación que vas a ver de este lado, que estás viendo de este lado, espero se alcance a ver, si no, lo vamos a enfocar un poquito mejor. Yo creo que sí se ve, creo que sí se ve, si no, lo vamos a enfocar un poquito mejor. Y bajamos aquí. La clasificación que te voy a dar, o que estás viendo precisamente en pantalla, es la clasificación bajo el DSM. Ajá. ¿Cuál DSM? El DSM-5. Y dentro del DSM-5 hablamos del DSM-5 puntuando al del 2022. Ojo aquí. ¿Por qué? Porque si hay algo importante entender es que el DSM-5, ¿verdad?, se va actualizando con lo que te mencioné hace un rato, entre normal y anormal. Ojo aquí, es importante saberlo, no como dato despectivo o como dato clasista o como dato homofóbico, ¿sí? Pero sí como dato al saber que algo de esta índole pasó, al igual que sigue pasando al día de hoy. Para 1993, en el DSM del 93, hablamos que aparecía la homosexualidad como un trastorno. Ajá. Para el DSM-4 de 1994, desaparece como un padecimiento y como un trastorno y como un rasgo. ¿Qué nos hace mención? Que las cosas, según sea la clasificación bajo el contexto determinante, es que se van a ir moviendo o apareciendo o desapareciendo. En el año 2016-17 aproximadamente, se soltó un rumor en torno al DSM-5. En ese momento todavía no se publicaba nada en torno a ello, pero se avecinaba el decir que iba a entrar una clasificación en torno a la menstruación en la mujer, que básicamente se llamaría trastorno menárquico de la personalidad, y nos mencionaba precisamente la posibilidad de que la mujer presentaba ciertos picos de alteración hormonal altamente sí, superiores a lo convencional, que la iban a colocar en una posición en donde se iba a llamar que estaba en un momento de trastorno mental gracias a su periodo. Obviamente eso desapareció, básicamente se publica hasta el año 2018 y después en el 2020 se hace una nueva clasificación en donde se elimina por completo el trastorno. Ojo aquí, el trastorno se borra, al igual que lo que pasó con la homosexualidad, pero esto es por la presencia de un subestudio en torno a las cosas que están ocurriendo como tendencia y como frecuencia. Ojo, la medicina no es perfecta. La medicina como ciencia no es un tratado en donde
tal cual es ley lo que estamos diciendo y lo que estamos viendo. ¿No es así? ¿Vale? ¿Por qué? Porque no me dejarán mentir, en medicina ha habido muchísimas modificaciones en cómo operar, en cómo se interviene, en los cuidados paliativos, en los cuidados alternativos y demás. Es decir, que ¿qué? Que vamos avanzando y evolucionando. Lo mismo en la clasificación del DSM-5. Para ello te invito, por favor, que lo busques en Internet. Y si lo buscas en Internet te vas a dar cuenta que va a haber varios tipos de clasificaciones. Busca el de 2022, que es la última. Va que va, hasta ahorita publicada. Sin embargo, es importante que rescates lo siguiente. Este es un manual de diagnósticos en torno a los trastornos mentales, a los padecimientos mentales, pero no lo es todo. ¿Qué quiere decir? Que también debemos de recurrir a un estudio profundo dentro de la psicología clínica que se va a llamar diagnóstico diferencial. Ojo aquí, el diagnóstico diferencial igual a la cuestión médica, ajá, es importante entender por qué. Porque gracias al diagnóstico diferencial es que vamos a poner o contrapolar, perdón, o reafirmar algo que se está presentando, que es el DSM-5 con el CIE. ¿Va que va? Ojo aquí. Estos dos manuales serán específicamente para el diagnóstico de trastornos mentales. ¿Qué quiere decir? Que no podemos basar únicamente en rasgos, siempre y cuando no cumpla el cuadro completo, no podemos hablar de que la persona es o presenta similitudes a un trastorno mental para volverlo una persona candidata para tener el diagnóstico médico psiquiátrico de un trastorno mental. Cabe mencionar que los psicólogos, estrictamente sin ningún tipo de preparación mayor, es decir, aún con la maestría clínica, no podemos emitir un diagnóstico dentro del gremio de un padecimiento o un trastorno mental. Quien es el único que sin problemas lo puede hacer es el médico psiquiatra. Ojo aquí, esto no solamente ocurre en México, también ocurre en otros países de Latinoamérica, en específico también en el continente americano y también en Europa. Estamos regidos bajo la cuestión médica europea. Es importante saberlo. ¿Por qué? Porque dentro del gremio de la medicina vamos a tener múltiples posturas. Sin embargo, en la cuestión médico-mental, sí hay un pequeño como unión o conjunción en donde obedecemos básicamente los tratados, acuerdos y leyes dentro del continente europeo. ¿Va que va? Es importante saberlo para que lo entiendan. Ahora, dentro de la clasificación, como te mencionaba, vamos a entender que existen estas. No son todas, sin embargo, sí son la gran mayoría y la clasificación primordial o general. De aquí se van a derivar todos los trastornos mentales habidos y por haber. ¿Va que va? Como primer clasificación tenemos que es la esquizofrenia, ajá, y otros trastornos psicóticos. Para este punto es importante rescatar lo que es psicótico, ¿sí? Si no sabes dentro de tu propio estudio, dentro de lo que la escuela te ha mencionado o dentro de lo que tus docentes han compartido, no sabes qué es o cómo clasificar o cómo entender o qué se entiende por algo psicótico, es importante que te remontes precisamente a la estructura de personalidad como materia. Ojo, ¿por qué? Porque aquí tuvieron que haber visto precisamente tres grandes clasificaciones de trabajo clínico. Ojo, esos propuestos por el psicoanálisis y retomados por los psiquiatras, que es la estructura de personalidad neurótica, la estructura de personalidad psicótica y la estructura de personalidad perversa. Hasta el día de hoy tenemos exclusivamente esos tres puntos importantes. No se ha propuesto ningún otro, perdón, se han propuesto varios, pero ninguno ha quedado como sellado. Recordemos lo que te conté al inicio. En la comunidad médica científica nos importa también saber que podemos curarte. Ajá. Y entre más cosas tengas, mayores cosas yo te puedo curar. Va que va. Por lo tanto, si hablamos de una persona con borderline o una persona TLP, pues difícilmente la vamos a poder clasificar dentro de estos porque se parece a los tres puntos. Sin embargo, te tengo que dar la atención bajo el trastorno como tal, aunque pueda ser que sea una estructura de personalidad completa. ¿Va que va? Lo mismo pasa con el autismo y también se rumoraba que iba a presentar para las personas que tienen síndrome de Down. Ojo aquí, síndrome de Down es un padecimiento dentro de una clasificación dentro del área cognitiva.
Pero esta clasificación, la que les estoy diciendo, es una propuesta por parte de una revisión médica en torno a que quizá no sea un síndrome, quizá sea una estructura de personalidad que es altamente compleja y por lo cual no podemos como tal profundizar a un estudio mayor o a un entendimiento de la misma. Actualmente están corriendo muchos estudios precisamente en la utilización de ciertas cosas fuera de la consulta psicológica clínica convencional para el tratado de los padecimientos que presenta una persona que tiene eh, síndrome de Down. ¿Sí? Hablamos de utilizar ciertas cosas ajenas a la medicina convencional y hablamos de medicina tradicional que están surtiendo efecto y una mejora inigualable. Pero hasta que la medicina no lo suelte, no lo podemos mencionar como un posible tratamiento fidedigno. ¿Va que va? Seguimos. Entonces nos quedamos que psicóticos por las estructuras de personalidad en las cuales mencioné que eran 3. ¿Va que va? El siguiente, trastornos del ánimo. Antes era del estado de ánimo. Al día de hoy sabemos que es ánimo. ¿Y qué es la palabra ánimo? No la busques del todo. Es únicamente definir lo que básicamente les he escuchado muchas veces. Ánimo viene de animar o de animado. Animado como tal viene de qué? De la posición en la cual se pueden presentar, ¿sí? Emociones y sensaciones, al igual que sentimientos. Por lo tanto, cuando hablamos de trastornos del ánimo, hablamos de trastornos que tienen que ver con el manejo, el desenvolvimiento, la proyección, la percepción y el comportamiento dentro de las emociones, los sentimientos, ¿verdad? Y las sensaciones. Es importante saberlo. ¿Por qué? Porque no solamente aquí vamos a encontrar bipolaridad y depresión mayor, vamos a encontrar varios más, distimias, vamos a encontrar precisamente en momentos maníacos, precisamente, ¿no? Entonces es importante saber todo lo que encontramos en cada una de esas clasificaciones. Trastornos de la conducta alimentaria. Aquí no solamente es identificar que existe bulimia y anorexia, ¿no? También existe vigorexia, también existen problemas alimenticios en torno a la comida chatarra, también existe trastorno de pica, ajá, en donde el sujeto únicamente busca la ingesta de materiales plásticos, ajá, algunos materiales de madera y demás. Por lo tanto, es importante saber esto, que los trastornos de la conducta alimentaria es toda la forma en la que tú ingresas a tu cuerpo ese alimento y lo que alimenta a final de cuentas el cuerpo. Por ejemplo, hace no mucho en México salió un estudio precisamente de la UNAM en donde decía que la alimentación constantemente, frecuentemente en los estudiantes de la carrera o de la facultad, perdón, de la universidad como tal, de la UNAM, era a base de productos altamente dañinos porque no tenían control de calidad y el control de calidad que tenían advertía precisamente que hacían daño. Ajá, hablamos de sopas instantáneas, hablamos de únicamente comida chatarra, ¿sí? Y entonces la persona obviamente tenía problemas de conducta alimentaria porque si tú le pedías que se alimentara con frutas y verduras, no lo hacía por la cuestión económica. Sin embargo, pasó a un tiempo posterior que ya no era solamente la cuestión económica, sino también era una cuestión de decisión en donde el sujeto regurgitaba si no comía lo antes mencionado. Ajá. Entonces, hablamos de que también dentro de las dietas que mandan muchas de las veces a revisión, se checa por parte de la psicología. Es decir, el nutriólogo también tiene que checar qué impacto tiene la alimentación psicológicamente hablando. Por eso es que un buen nutriólogo jamás te va a decir, ok, vas a consumir esto, esto y esto y esto, y se acabó. No, un buen nutriólogo tendría que mandarte a estudios de la metabolización de los alimentos, es decir, cómo los absorbes, qué absorbes los alimentos, qué estás absorbiendo actualmente y cómo hacer para que tu organismo metabolice ciertos puntos de tu cuerpo. Ajá. Como grasas saturadas y demás. Y después de eso, pedir un estudio en torno a la cuestión psicológica para saber
que si su padecimiento es únicamente porque no puede bajar de peso, ya que no se apega a una dieta en específico, o si su padecimiento es diferente o es alterno, ya que también por problemas de ansiedad se ve manifiesto el consumo de ciertos alimentos de forma obsesiva. Ajá, va que va. Siguiente, trastornos neurocognitivos. Aquí vamos a encontrar todas las deficiencias, todos los puntos en donde el ser humano no está respondiendo supuestamente a lo que es normal, nuevamente, ajá, bajo la comparativa de un segmento de población. Es decir, no es normal que un niño en sexto no sepa multiplicar. Uh-huh. Y entonces, bajo esa idea, es que empezamos a hacer estudios. Ojo, los estudios neurocognitivos hacen una fusión, la cognición y la neurología. ¿Por qué? Porque es bien importante saber que antes de mandar un trastorno de estos, tuviste que haber tipificado y mencionado que se requería un estudio neurológico. De lo contrario, si tú únicamente con una prueba que tienes ahí en tus baterías de pruebas sale alto en torno al déficit de atención, que para empezar no existe del todo como tal, y tú lo mandas como que es una persona que tiene un trastorno con déficit de atención en la cuestión neurocognitiva, pues entonces el sujeto está siendo mal diagnosticado, porque tienes que recurrir a la parte cognitiva exclusivamente y antes a la parte neurológica para saber cómo está procesando la información el sujeto. Es decir, no es solamente decir soy psicólogo clínico y empiezo a diagnosticar a diestra y siniestra y me importa un comino. No, es darle la importancia a las ciencias que son las que se van a encargar precisamente de comprobar los trastornos que tú estás mencionando. A su vez, tú mandas una referencia al psiquiatra para que a su vez él lo evalúe y entonces se pueda emitir un diagnóstico. Al día de hoy, ¿por qué te menciono esto? Al día de hoy tenemos una exacerbación precisamente de diagnósticos psicológicos en clínicas de renombre, algunas de ellas, porque es un maestrante en psicología clínica y entonces supuestamente él sabe dentro de esto y jamás pide exámenes de laboratorio. Y entonces en ese momento tu diagnóstico se viene abajo cualquiera, en cualquier momento. Ojo, si esto lo llevan a un caso dentro de una cuestión legal, adiós ser una profesional porque lo principal que se te pide es que hagas un examen o solicites exámenes de laboratorio. Y esos pueden ser sanguíneos, pueden ser tomografías, pueden ser encefalografías, pueden ser de todo tipo que tenga que ver con el procesamiento de la información. Entonces, si no lo pediste, pues tu diagnóstico no tiene segmentación. ¿Va que va? Ahora, trastornos de la conducta sexual. Aquí, por ejemplo, se va a derivar algo dentro de la estructura perversa. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura perversa vamos a tener que existen conductas que se le va a llamar filias y parafilia. Las filias son, nada más así déjalo para que lo entiendas perfectamente, si de todas formas búscalo en internet, son todas aquellas manifestaciones sexualoides para potencializar el encuentro sexual. En específico, el coito o la penetración y la potencializa. ¿Va que va? La parafilia va a ser un factor en el cual debe de ocurrir sí o sí para que se pueda lograr la conexión, llámese en este caso la conexión en torno al coito o la penetración, sí o sí. Pero a su mismo tiempo se le va a agregar que deba de estar enfocado en el maltrato, en el daño tanto psicológico, emocional o físico, ¿verdad? Para la persona que lo está ejerciendo o para la persona que lo reciba. Es decir, la diferencia es abismal. Una potencializa, pero se puede ausentar y tú puedes tener intimidad. Sin embargo, cuando se presenta, básicamente se cumple una fantasía. En la otra, se busca precisamente la sumisión, la humillación, pero ahora sí, tanto física, psicológica como verbal, del otro o de sí mismo. Y en ese momento se convierte en algo parafílico. Ojo aquí, de aquí también vamos a entender que no todo realmente es parafílico dentro de la sumisión, porque en el encuentro carnal mismo existen momentos precisamente de sumisión, pero
que no radican en el daño físico, psicológico o verbal de la persona real. Únicamente se basa en una cuestión de fantasía. Pero, ojo aquí, esto potencializa por una parte y la otra, sí o sí debe de ocurrir de esa forma para que entonces se pueda llegar al acto. ¿Va que va? Dentro de las conductas sexuales, vamos a entender que todo lo sexual, es decir, toda la conducta que tenga que emanarse de una relación sexual, se va a estudiar. Ojo, todo. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes problemas para interactuar, sí, no es que aparezca dentro de la conducta sexual, pero sí dentro de la conducta que rige a lo sexual, ya que podemos tener a una persona completamente retraída y que por tanto se hace tal cual una situación de un trastorno dentro de la conducta sexual en donde el sujeto imposibilite tal cual el encuentro. Pero que lo imposibilite solo por la retracción social, es decir, no está imposibilitando el encuentro porque de verdad no lo desee. ¿Va que va? Ahora, por último, los trastornos de la personalidad como tal. Y aquí, ¿qué vamos a encontrar, Brandon? Bueno, pues vamos a encontrar problemas de ansiedad, problemas, a veces se va a llevar un poquito a cabo la confusión de varios de estos junto con el trastorno de personalidad, porque aquí vamos a ver vertidos lo que yo les mencioné al inicio que tiene que ver con los rasgos, ¿sí? Un rasgo de personalidad distímico, un rasgo de personalidad atípico, un rasgo de personalidad esquizoide, pero no esquizofrénico. ¿Va que va? ¿Sale? Hasta aquí, dentro de lo que he mencionado, que básicamente ya es un buen tanto, ¿existen preguntas, existen dudas o algo por mencionar? No, ninguna. ¿No se presentan dudas? ¿Nada? ¿Seguros? ¿Nada, nada, nada, nada? Algo con la cuestión de los padecimientos, cómo se va a entender rápidamente, algo con la clasificación, algo con el diagnóstico diferencial, algo con lo que les mencioné de la parafilia y la filia, algo con lo que les mencioné en torno a los trastornos alimenticios, perdón, o de la conducta alimentaria, algo con los trastornos del ánimo, algo que tengan preguntas o dudas. Buenas tardes, profesor. Yo tengo una pregunta. Claro. Eh, ¿Cuál es la línea que divide los trastornos esquizofrénicos con los trastornos psicóticos? Va. La línea divisora, precisamente, en la cuestión psicótica, vamos a entender que es la clasificación dentro del cuadro, ¿verdad? Clínico. El cuadro clínico en torno a la esquizofrenia, ¿sí? Que no es lo mismo una esquizofrenia a un trastorno esquizotípico, ¿sí? La esquizofrenia en particular se cose aparte, porque debe de cumplir ciertas características. En este caso, las principales es la presencia de la fantasía que se va a ver vertida precisamente en alucinación y la presencia de la ilusión que se va a ver vertida, ¿verdad?, en las sensaciones que pueda producirse en el cuerpo. Es decir, el sujeto no solamente percibe de vía aferente hacia una vía diferente, no solamente lo percibe desde allá afuera hacia adentro, sino que puede también percibir todo esto de forma interna y después se proyecta hacia afuera. Hablamos de personas que ya la alucinación, ¿verdad?, se apodera tanto auditiva como sensorialmente hablando, en sensaciones textiles, en sensaciones corpóreas, ¿verdad? Y que a su vez, esta de aquí es algo bien curioso porque hay que entender que la esquizofrenia no siempre comienza con, ¿verdad?, alucinaciones completamente atormentadoras. A veces comienza con alucinaciones, o la gran mayoría de las veces comienza con alucinaciones que están enfocadas en percibir algo que los demás no, y pueden ser personas, pueden ser seres tal cual y demás. Ojo aquí, cuando hablamos de algo psicótico, hablamos de la presencia o en específico, tipificando la cuestión psicótica,
como el momento en el que el sujeto se despega de la realidad y que a su vez de que se despega de la realidad, no obedece a los parámetros convencionales de la realidad del neurótico. Básicamente, en esencia, podemos entender eso, ya que para ello tenemos completamente un seminario o algo dentro de la índole en donde vamos a poder clasificar por completo a la esquizofrenia con una gran división en torno a la cuestión psicótica, ¿vale? Pero en esencia, espero haya contestado tu pregunta y te haya quedado un poquito más claro. Si no, nuevamente lo reafirmo y le damos bola a ello. Bueno, ahora, sí, de hecho, bueno, de eso ya, ahora nada más ya me amplió la duda, o más bien ya me nació otra. Sí, Y ahí me decía que un episodio esquizotípico no es igual a la esquizofrenia. así es. Y ahí, ¿cuál sería la diferencia entre esquizofrenia y un episodio esquizotípico? Ok. El episodio esquizotípico, ¿ya lo han visto? ¿Ya lo conocen? ¿Saben de qué se habla o es la primera vez que escuchan como tal el nombre? Pues mire, sí hemos visto así como que a grandes rasgos, yo ahorita no me acuerdo honestamente, pero sí lo han tocado los maestros. Yo no me acuerdo, yo creo por eso me nace ahorita la duda de esta diferencia entre la esquizofrenia y un episodio esquizotípico. Ok. Entonces, digamos que sí podemos hablar de que ya lo tenemos como en conocimiento, a lo mejor y ya que lo mencione, tengamos como Sí. una forma nueva, ¿no? De adquirirlo. Ajá. Dentro de la cuestión esquizotípica, debemos de comprender que existen, o sea, el secreto está en lo típico. ¿Por qué? Porque va a hacer que el sujeto, dentro del padecimiento de la vida cotidiana, ahora se manifieste un malestar por la vida que está llevando, por lo que percibe de la vida que está llevando. Es decir, que podemos entender que existe un episodio esquizotípico, ajá, esquizoafectivo. ¿Qué quiere decir? Una persona, por ejemplo, puede presentar cambios en el apetito y en el vigor, ¿verdad? Y al igual que puede presentar delirios y presencia de paranoia, ajá, que básicamente es una clasificación dentro de este que está aquí, que es la cuestión psicótica, pero únicamente se va a presentar por un tiempo determinado, es decir, que no todo el tiempo, durante 3 meses consecutivos, se presentó una cuestión de esta índole. Porque si después de los 3 meses se sigue presentando de la misma forma, hablamos de un trastorno psicótico. Si no fue así, hablamos de únicamente trastornos, ¿verdad? Esquizotípicos, que llevan determinado tiempo y después se ausentan. No con ello hablamos de que exista una posición esquizofrénica. La esquizofrenia, cuando se presenta, jamás se borra. Es decir, es un padecimiento que se queda presente durante toda la vida. ¿Va que va? El esquizotípico específicamente va a tener un determinado tiempo en el cual se presentó esa sensación. Para dar un ejemplo dentro de ello, podemos hablar acerca de cuando una persona se encuentra en estado de ebriedad, ¿sí? En altos niveles etílicos, y entonces el sujeto de repente va a alucinar, ¿sí? Pero es un momento, ¿verdad? Previo a un trastorno esquizofrénico, ¿sí? Porque no todos los borrachitos, es decir, todas las personas que beben y están en un estado etílico, pueden llegar a alucinar, pero ese sujeto sí. Por lo tanto, está presentando, gracias al consumo de sustancias, que en este caso es la cuestión alcohólica o la cuestión etílica, sí, está presentando un trastorno esquizotípico, porque al término de esta manifestación dentro de la sustancia, ya no se va a presentar. Ahora bien, aparte de eso, debemos de comprender que la cuestión esquizotípica va a dar como tal
delirios que tienen referencia en lo habitual. ¿Qué quiere decir? Que la persona va a observar o va a presentar delirios que tienen que ver con la vida cotidiana en torno a la estructura neurótica, por mencionar una posición de lo real. ¿Va que va? Es decir, no va a imaginarse a un alienígena bajando y diciéndole cosas, ajá, porque está fuera de lo normal, de lo convencional. Pero sí puede ver a una persona, discutir con él o que le está diciendo ciertas groserías y que lo está provocando. De ahí nos hemos dado cuenta, seguramente más de una vez, a las personas que están alcoholizadas en la calle, que de repente empiezan a discutir con alguien más. Ese alguien más no está, pero es un alguien físico que identifican, pero que está presente dentro del manifestante esquizotípico de ese preciso momento. ¿Va que va? Perfecto, sí, 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 quedó claro. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algo por mencionar? ¿Algo por decir? Ya puedo borrar si es que lo copiaron, si es que se vio, o si fueron únicamente con lo que yo iba mencionando. Me imagino que ya puedo borrar. Solamente espero que me digan si sí o si no, porque vamos a continuar. Sí, ya. Yo sí ya lo tengo. Va que va. Sí, Vamos igual a darle aquí. Vale, perfecto. Vamos a darle en esta situación de acá, porque aún no terminamos con la situación de la tipificación de los trastornos mentales, porque en particular en esta clase vamos a ver la clasificatoria precisamente dentro de los trastornos mentales de lo que es una obsesión, de lo que es una depresión y de lo que es un estado de ansiedad. ¿Va que va? Voy a explicar esto de esta forma y esta es una postura y es importante entenderla para que sepas de dónde viene, ¿sí? Viene como propuesta dentro de la cognitivo-conductual para poder hacer una diferenciación dentro de los trastornos mentales que son como, por decirlo así, como mayormente de importancia o más relevantes, no quiere decir que los demás no lo sean, pero que tiene como un sesgo de alarmarse, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el trastorno, ajá, dentro del estado de ánimo. Me imaginé haciendo la cara. Ándale, así como el Cher. Te imaginé haciendo la cara. Sí, Miguel. Bueno, ves que vas a trabajar con lo de la ofrenda justamente con Vale. Vale ya supongo que te dio algunas indicaciones, pero me parece que no te asigné, bueno, no asististe justamente, pero me parece que no te asigné, ¿cómo se llama? Tienes que hacer un cartel referente. Ya estaba apuntando lo que tenía que hacer. Sin embargo, ya se fue. Ya no me dijo qué tenía que hacer. Vamos a entender precisamente dentro de los trastornos del estado de ánimo algo que se llama ansiedad. Ojo aquí, la ansiedad vendrá exclusivamente a tener dos fuentes de origen, es decir, dos etimologías. Y estas dos, las principal más bien es la orgánica y la otra que es meramente psicológica. Ojo aquí, ¿hay más? No, como tal, porque básicamente estas irían de la mano. Sin embargo, no son lo mismo, no son iguales. Es importante saber que los trastornos mentales vienen de un estudio del entendimiento de lo orgánico, ajá, para posteriormente, si no ocurre nada aquí, pasemos a lo psicológico y en lo psicológico vamos a entender que existe lo emocional, ¿sí? Pero también existe, ¿verdad? Lo que deja de lo emocional o lo que se desprende de lo emocional que tiene que ver con los sentimientos.
¿Cómo así, Brandon? ¿A qué te refieres? Sí, una cosa es la emoción que causa cierto evento, ¿ah?, la cual puede caer en una cuestión positiva o negativa, pero que a su vez, ajá, exclusivamente se interpretan por la estimulación. ¿Mm? Y dentro de la estimulación existe la aceptación o el desagrado. ¿Mm? Ojo aquí, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de que la ansiedad ya se checó de manera orgánica y no hay un sesgo importante a atender, vamos a ir a lo psicológico, y de lo psicológico debemos de acudir a lo emocional y posteriormente a los sentimientos que generaron o que posiblemente sean lo que está generando el padecimiento dentro de la ansiedad. Ojo, en lo emocional debemos de acudir al evento, ¿sí? Este evento que produjo una estimulación dentro de lo emocional va a quedarse en la aceptación, ¿sí? Es decir, en el agrado o en el desagrado. Ojo aquí, la estimulación, no solamente hablamos aquí de algo positivo o algo negativo, porque también vamos a hablar que existen momentos en los cuales es de agrado, pero la emoción predominante no es alegría o no es algo positivo, sino que también puede ser algo que convencionalmente hablando entendemos que es negativo, pero no lo es, como la tristeza. Ojo aquí, hablamos precisamente de un punto en el que la tristeza también puede ser un punto de aceptación. Para tal explicación, de una forma más coloquial o más pintoresca, tenemos la película de Intensamente 1 y 2, en donde precisamente nos encargaron los que estudiaron la película antes de presentarla, en hacernos entender que las emociones son para algo y se tienen que sentir y se tienen que saber y se tienen que acudir ante el llamado. ¿Por qué? Porque es lo que va a quedar como un acto de fijación dentro del evento, y la fijación va a oscilar ahora sí dentro de fijación, dentro de lo positivo o lo negativo, y la fijación dentro de lo positivo y lo negativo va a crear un espacio en la mente en la cual pareciera que el tiempo no acude. Es decir, estamos explicando que gran parte de las sintomatologías que se arrojan dentro de la ansiedad y el padecimiento mismo es a causa, en el caso de que no es orgánico, a un evento que el sujeto se quedó fijado y que no dio entendimiento o procesamiento dentro de la información que recibió de ese evento. Es decir, el sujeto entendió que existió una fijación o positiva o negativa, pero que al paso del tiempo le están causando un conflicto. El conflicto que está generando precisamente la ansiedad siempre oscila por lo regular en deseo y poder. El poder no solamente se refiere al poder de yo tengo el poder, sino el poder se refiere a que si puedo realizarlo o tengo que determinarme a mí mismo que no está bien hacerlo, aunque yo lo desee. Y entonces la ansiedad se presenta. Aquí para la ansiedad, una explicación más, ojo, dije una explicación más, dentro dentro de la ansiedad, va a ser los momentos que la psicología humanista mencionó como concepto, que es la procrastinación. ¿Qué quiere decir esto? Que la procrastinación, o más bien, a medida de que permitimos la ideología de la procrastinación en el ser humano, difícilmente va a dejar de presentar ansiedad. ¿Por qué? Recordemos la base primordial de la ansiedad. La base primordial de la ansiedad es una preocupación por un momento del tiempo.
¿Cuál es ese momento del tiempo? Estoy seguro que lo saben. Los ansiosos, ¿en qué momento del tiempo están pensando? En el pasado. Digo, en el futuro. En el futuro, ¿sí? Las personas que están enfocadas en el pasado, pues están presentando depresión por la ignorancia, por la melancolía y por todos esos padecimientos que por lo regular el sujeto va aceptando como propios. El sujeto que está procrastinando puede estar procrastinando por una melancolía. ¿Por qué? Porque es más fuerte el pensar en lo mucho que quise a María, ajá, que actualmente hacer lo posible para que yo me encuentre bien en mi trabajo. Y entonces todo pasa. El sujeto procrastina pensando tanto tiempo en María y lo que pudo haber sido mejor, ¿sí? Que deja de algo lo realmente importante en ese momento que tiene que ver con su trabajo por pensar en el futuro a su vez, con un futuro incierto que no existió y que probablemente no exista. Ajá. Y entonces el sujeto ahora no solamente tendrá una preocupación, ahora tendrá dos. ¿Cuál y cuál? Pues que no se va a dar lo de María y que también ahora ya se quedó sin chamba. Trabajo que descuidó por estar procrastinando. ¿Va que va? Ojo, aquí la explicación de la procrastinación no siempre deviene de un deseo hacer algo, es decir, tengo que hacer ciertas actividades al terminar del día, ajá, y después de ello, ya seré una persona libre para poder pensar en lo demás. Y solamente con pensarlo y pensarlo y pensarlo, pensar que se va a cumplir. No, porque en la procrastinación también a veces se deja de pensar porque se enfrascan en pensar en un momento, acuérdense, en un evento fijado que fue o positivo o negativo, que le causó algo al sujeto, algo emocional, y que entonces el sujeto, ante mayor procrastinación, no da, no da para nada la situación, ay, se me fue la onda. Ah, sí, en la procrastinación no da para nada la intención, ¿sí? De que el sujeto dé por concluido este evento que quedó fijado y que a su vez está siendo el productor, ¿verdad?, de la ansiedad. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Algo por mencionar? ¿Algo por decir? De mi parte, no. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, perfecto. ¿Alguien más de los que están aquí presentes? ¿Alguien más está presentando alguna duda, alguna pregunta y demás? Ojo, esto es bajo el entendimiento cognitivo, ajá, y conductual de la psicología clínica. ¿Nada? Perfecto. Vámonos con lo siguiente. Ojo, aquí dijimos en un inicio, trastorno dentro del estado de ánimo, vamos a mencionarlo como ansiedad. ¿Y por qué, Brandon? Porque es un trastorno dentro del estado de ánimo, la ansiedad. ¿Por qué sería, jóvenes? ¿O por qué sería que se mencionó que el ánimo tiene que ver con la ansiedad? ¿Por qué? ¿O a qué se refiere esto? ¿Qué tendría que ver? ¿Qué sería lo que está realmente importando en este punto de que la ansiedad está dentro, ¿verdad? Involucrada dentro de los trastornos del estado de ánimo. ¿Por qué? Porque sientes como muchas emociones a la vez. Sientes muchas emociones a la vez. Ajá. ¿Qué más pudiera ser? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada. Va. Sencillo. Porque en la ansiedad, lo que reina la ansiedad es un pensamiento situado bajo la idea emocional sentimental.
sentimental, tanto de un evento que quedó en una fijación porque ya ocurrió, como un evento supuesto que ya no ocurrió o que está previo a que ocurra, pero que tú no tienes el control de que realmente pueda ser así. Hablábamos con el ejemplo de María, en donde el sujeto pensaría que ibas a tener una vida única con esa persona, pero María ya no quiso estar con ese ser humano. Entonces, aunque yo lo esté piense y piense y piense y piense lo bonito que sería el futuro con esa persona, no va a ocurrir. Y entonces la ansiedad se va a apoderar de mí porque estoy sobrepensando en una manera exacerbada cosas que tendría que haber pensado en su inicio para quizá que no la pierda, sino que hacer mejor nuestra relación. La gran mayoría de padecimientos que se presentan al momento de una ruptura de pareja, pues son padecimientos de ansiedad. Y posteriormente, ¿por qué mencioné la ansiedad primero? Pues porque ahí se gestará precisamente algo importante. En este caso es el trastorno o los trastornos dentro igual del estado de ánimo. En este caso hablamos de la depresión. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo que ahorita o qué es lo que quiero que tú entiendas en este momento? Que la depresión es, ¿verdad? Un manifestante de su antesala, que en este caso la antesala de la depresión es la ansiedad. Y para ser exactos, antes de dar la explicación de la depresión, vamos a hacer un pequeño esquema rapidísimo para que se les quede. Que la ansiedad es el manifestante físico. Ojo aquí, la ansiedad es un manifestante físico, ¿verdad? ¿De quién? De algo que se llama angustia, ¿sí? Y la angustia es un manifestante inconsciente, ¿sí? Que pasa a la conciencia y por lo tanto genera conflicto. Es decir, la ansiedad es algo físico o que se manifiesta en lo físico, pero a su vez la ansiedad emana de un punto de angustia en donde el sujeto se encuentra en conflicto entre los deseos del inconsciente y los manifestantes de la conciencia. La conciencia no como ciencia, sino la conciencia como un momento en el cual estamos tocando la realidad, la realidad supuesta. No nos vamos a meter en cuestiones chamánicas o metafísicas aquí, porque no es algo de nuestro interés en este momento. Pero sí es importante que ustedes lo sepan desde aquí. Y de la ansiedad, ojo aquí, la ansiedad tiene múltiples formas de verse. Una de ellas es en depresión, la otra es en estrés, la otra es en problemas de pareja. ¿Ya vieron por dónde va el asunto? La ansiedad básicamente es la causante de básicamente todos los trastornos mentales, siempre y cuando sea con una explicación psicológica. Aclaro, psicológica. ¿Por qué? Porque si la ansiedad se está presentando por un malestar orgánico, ¿sí? No necesariamente va a producir depresión. ¿Por qué? Porque no tiene nada de fijación, ¿sí? Dentro de un evento, ¿sí? Dentro de lo emocional que fue positivo o negativo. Estamos hablando de una ansiedad orgánica. La gran mayoría de ansiedades, por nuestra desfortuna, es que no son orgánicas. La gran mayoría de ansiedades son o dependen de una estructuración psicológica. Y ya vimos por qué, porque existe un conflicto entre lo inconsciente y lo consciente que causa angustia. Y la angustia se ve manifiesta en la ansiedad en el cuerpo, en lo físico. Cabe mencionar que la gran mayoría de personas que llegan con un trastorno ya diagnosticado, cuando se quita o más bien se descubre qué es el conflicto real que causaba la angustia, no es que la ansiedad desaparezca por sí misma, sino que se vea descubierto y se puede llegar a trabajar precisamente en esos puntos. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, de mi parte no, por favor, gracias. No. Nada, perfecto. Antes de llegar a lo que son trastornos de depresión, me comentaron que se les daba 20 minutos de descanso. ¿Gustan que tomemos los 20 minutos de descanso en este momento también para que cuando vuelvan ya tengamos todo el pizarrón colocado, ¿no? Y también descansen y procesen la información que les acabo de mandar o que les acabo de dar en este momento, o nos seguimos todavía de largo y damos la explicación de la depresión? Pues generalmente el descanso lo dan a las 7, pero también pues yo me acomodo. Si quiere de una vez, está para mí excelente. Ok, entonces les parece que demos el descanso de 20 minutos en este momento, siendo las 6:22 y volvemos a las 6:42. ¿Va que va? Perfecto. Perfecto. Gracias. Una pregunta, ¿se cuelga la llamada y se hace una nueva o dejamos los teléfonos colocados? Ahí guíenme, por favor, para que sea más sencillo. Pues yo siempre me cuelgo y ya vuelvo a entrar. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, en breve nos vemos, chicos. Espero que vengan con más dudas y con más preguntas para que tengamos el entendimiento mayormente presente. ¿Va que va? En 20 minutos nos vemos a las 6:43. Gracias. Perfecto, gracias.